Un silencio tenso lo envolvía todo. El olor a pólvora aún flotaba en el aire. A lo lejos, un grupo de soldados caminaba cabizbajo, arrastrando sus pasos en medio del lodo. Uno de ellos, con la mirada perdida, se detuvo por un instante. Levantó los ojos y observó las montañas que lo rodeaban. Eran las mismas montañas que había visto de niño, cuando corría por los campos detrás de su casa. Pero ahora estaban llenas de cicatrices. De trincheras. De muerte. Ese soldado era coreano. Y como millones más, acababa de presenciar la destrucción de su país, su familia, su identidad. Porque Corea, aquella tierra que durante siglos había sido una, acababa de partirse en dos. Y no volvería a ser la misma nunca más. Durante más de 1000 años, Corea fue una nación unificada. Orgullosa. Resistente. Supo sobrevivir a las invasiones mongolas, a las presiones chinas, a la codicia japonesa. Pero lo que ningún emperador extranjero logró destruir, lo lograrían otros, no con espadas ni cañones, sino con acuerdos diplomáticos. Guerras ideológicas y fronteras invisibles que se transformarían en cicatrices perpetuas. Para entender cómo Corea se convirtió en Corea del Norte y Corea del Sur, hay que retroceder al corazón de uno de los momentos más sombríos del siglo XX, el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, cuando Japón se rindió, Corea dejó de ser una colonia japonesa tras 35 años de opresión. Los coreanos celebraron la libertad con lágrimas y cantos. Pero esa libertad traía consigo una trampa mortal. Una decisión tomada por dos potencias extranjeras, Estados Unidos y la Unión Soviética, en apenas 30 minutos. Literal. Media hora. La línea del paralelo 38 fue trazada en un mapa como si fuera una simple marca de pluma. A un lado, los soviéticos. Al otro, los estadounidenses. La idea, dijeron, era temporal. Un control administrativo hasta que Corea pudiera autogobernarse. Pero el poder nunca cede tan fácilmente. Lo que comenzó como una división provisional se transformó en una separación ideológica, política y militar. En el norte, los soviéticos apoyaron a un líder comunista, Kim Il-sung, un joven ambicioso con sueños de revolución. En el sur, los estadounidenses impulsaron a Syngman Rhee, un ferviente anticomunista educado en Estados Unidos, que ansiaba convertir Corea en un bastión del capitalismo en Asia. Y entonces, comenzó la cuenta regresiva hacia una tragedia inevitable. Las tensiones aumentaron. Las desconfianzas crecieron. Y lo que debía ser una transición hacia la unidad se convirtió en una competencia despiadada por el alma de Corea. En 1948, ambos bandos se declararon gobiernos legítimos. Corea del Norte. Corea del Sur. Dos países. Un solo pueblo dividido. Pero para los coreanos de a pie, los agricultores, los maestros, los niños, no era una disputa ideológica. Era una pesadilla. Las familias quedaron partidas. Los amigos fueron separados por una línea imaginaria. El miedo a hablar, a pensar diferente, a mirar hacia el norte o hacia el sur se volvió parte de la vida cotidiana. La guerra era inevitable. Solo era cuestión de tiempo. Y el 25 de junio de 1950, el infierno estalló. Las tropas norcoreanas cruzaron el paralelo 38 en una ofensiva fulminante. En apenas 3 días tomaron Seúl, la capital del sur. Los civiles huían en masa, arrastrando maletas, niños, lo poco que podían cargar. Algunos caminaban por días, otros morían en el intento. Las imágenes eran apocalípticas. Casas en ruinas. Madres buscando a sus hijos entre escombros. Hombres que lloraban en silencio con la mirada rota. Estados Unidos, bajo el amparo de la ONU, intervino. El sur se defendía. El norte avanzaba. En medio, el pueblo coreano era triturado por una maquinaria que no entendía de compasión. Fue una guerra brutal. No hubo zonas seguras. No hubo treguas reales. Se bombardearon aldeas enteras. Se ejecutaron sospechosos sin juicio. Se utilizaron armas químicas. Murieron más de 3 millones de personas. 3 millones.
muchos de ellos, civiles. Pero lo más devastador fue lo que ocurrió en los corazones de los sobrevivientes. Hermanos que se enfrentaban en trincheras opuestas. Padres que no sabían si sus hijos estaban vivos. Mujeres que ocultaban su origen por miedo a ser acusadas de traición. La guerra terminó oficialmente en 1953. Pero no hubo paz. Solo un armisticio. Un cese al fuego que sigue vigente hoy. Técnicamente, Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra. Y la frontera que la separa, la zona desmilitarizada, es hoy uno de los lugares más tensos y militarizados del planeta. Pero la historia no termina ahí. Porque, a pesar de la separación, a pesar del odio sembrado, hay algo que no han podido destruir: la memoria. La identidad. Muchos coreanos aún sueñan con la reunificación. Algunos lo ven como una utopía, otros como una necesidad. Y aunque el régimen del norte ha tomado un rumbo autoritario y hermético, con una dinastía que ya va por su tercera generación, el pueblo, ese que sobrevive en silencio, guarda una esperanza inquebrantable. En el sur, la democracia logró abrirse paso, aunque no sin dificultades. Hoy Corea del Sur es una potencia tecnológica, cultural y económica. Pero también es un país que vive con la herida abierta. Que cada cierto tiempo recuerda, a través de sirenas de alerta, que el norte está ahí, vigilando. Hay historias que nunca aparecen en los libros. Como la de un anciano que cada día mira hacia el norte con unos binoculares desde la cima de una colina. Su hermano quedó atrapado allá. Nunca volvió a verlo. Dice que a veces sueña con él, que aún lo escucha reír. Que en sus sueños no hay frontera. O la de una mujer que durante años escondió su acento del norte por miedo a ser discriminada. Que creció sintiendo vergüenza por haber nacido en la parte equivocada. Hoy trabaja en una ONG que ayuda a desertores norcoreanos a adaptarse en el sur. Dice que ya no le teme a su voz. Y están también los jóvenes. Una nueva generación que creció sin conocer la guerra pero que hereda el trauma de sus abuelos. Que se pregunta si algún día esa línea podrá borrarse. Si es posible volver a ser uno solo. Lo cierto es que esa división no fue natural. No nació del pueblo coreano. Fue impuesta. Por intereses externos. Por una guerra fría que convirtió a Corea en un tablero de ajedrez. Y las piezas fueron personas reales. La historia de Corea no es solo una historia de guerra. Es una historia de resistencia. De pérdida. De búsqueda. Es el reflejo de cómo la geopolítica puede desgarrar una nación, pero también de cómo la humanidad puede sobrevivir incluso en los escenarios más extremos. Porque lo que sucedió allí no puede olvidarse. No debe olvidarse. Cada año, miles de familias siguen esperando una oportunidad para reencontrarse. Cada intento de acercamiento entre las dos Coreas es seguido con la esperanza de que, tal vez, esta vez sí. Esta vez haya un paso hacia la paz real. No hay garantías. No hay soluciones mágicas. Pero hay memoria. Hay historia. Y mientras existan personas dispuestas a recordarla, a contarla, a escucharla, entonces esa línea, aunque siga allí en el mapa, no podrá jamás dividir el alma de un pueblo que nació unido. Y que, algún día, quizás, vuelva a hacerlo.